Gloria a Dios. Estamos contentos, amén, porque estamos en la casa del Señor. Así como están, quiero invitarle, hermano, que me acompañe por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso del 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Yo creo que esta porción de la Biblia, hermanos, usted la ha leído quizás con mucha frecuencia. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer, hermano, usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos, Dios, que pudieron estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta tarde nos des sabiduría, Señor, gracia delante de ti. Y que tu palabra, Señor, sea a nuestro corazón, Dios, pero sobre todo, Señor eterno, podamos salir de este lugar bendecidos por tu palabra. Bendito seas por siempre, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Yo le he titulado a este mensaje: Dios, sé propicio a mí, pecador. Una de las cosas que entendemos, yo creo que porque la Biblia es clara, y a lo largo de toda la Biblia, hermanos, entendemos y comprendemos que de una manera u otra cometemos infinidad de pecados. Pero sobre todo, hermanos, a través de la condición que pudiésemos encontrarnos, una de las verdades que la Biblia nos enseña principalmente es que podemos venir al Señor aún cargados de pecados. Y digo esto, hermanos, porque su misericordia es grande para con nuestra vida. A pesar de las situaciones que vivimos, y refiriéndome al pecado, hermanos, el Señor aún sigue extendiendo su misericordia, su bondad y su fidelidad sobre nuestra vida, dándonos cada día oportunidad para que podamos rectificar muchas áreas de nuestra vida,
que necesitan ser corregidas. Por eso el pasaje que acabamos de leer, principalmente nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acerca de la oración. Ahora, el propósito principal de Dios es enseñarnos sobre la manera correcta como tenemos que orar. Ponga atención a lo que yo quiero decirle y lo que voy a enseñarle a través de su palabra. A través de esta porción, el Señor nos está especificando y nos va a mostrar y a enseñar cómo es la manera correcta en la cual usted y yo tenemos que orar delante de su presencia. Y principalmente porque a través de la Biblia, hermanos, hay riquísimas enseñanzas. Amén. En esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos muestra otro asunto no menos importante. Amén. El acercamiento a Dios a través de recibir el perdón de nuestros pecados. En este pasaje que acabamos de leer, observamos a dos hombres que tienen conocimiento acerca de Dios. Son personas, hermanos, que son religiosos. Por un lado tenemos al fariseo, miembro de una de las más importantes sectas de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente era muy celoso de la ley. Pero principalmente, hermanos, era guardador hasta el extremo del día de reposo. Y era diezmador hasta el grado máximo. Pues bien, los fariseos y los escribas diezmaban la menta, una de las plantas más pequeñas, el eneldo, una de las semillas más pequeñas, el comino, uno de los frutos más pequeños. Refiriéndome al fariseo, lo sobrepasaba. Fíjese bien, lo sobrepasaba, pues no solo diezmaba de lo que recibía o de lo que ganaba, sino de todo lo que poseía o lo que tenía. Y esto, si usted ve lo que dice el versículo 8 del pasaje que leímos, hermanos, dice: y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese bien. El versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En el original griego, hermanos, era ketaomai, que significa todo lo que poseo. No solamente daba de lo que recibía, sino también de todo lo que tenía. Mas en cambio, el publicano era un cobrador de impuestos
rechazado por el pueblo. Era tenido como ladrón y traidor. El relato bíblico, hermanos, dice que ambos fueron al templo a orar, a buscar a Dios y a recibir su infinita gracia. Sin embargo, fíjese bien, sin embargo, uno de ellos no tiene el espíritu debido para recibir el favor de Dios. Si usted lee este pasaje con mucho cuidado y observa detenidamente la oración que este fariseo hace, no vamos a encontrar, hermanos, ninguna petición en ella. Por eso el Señor Jesucristo decía que este fariseo oraba consigo mismo. Para que usted me pueda entender más claro, es que a través de esta oración se felicitaba por su superioridad sobre otros. Y sobre todo, de no tener necesidad de nada ni de nadie, mucho menos de Dios. Mas en cambio, la oración que utiliza el publicano es muy distinta. Mire, observemos principalmente la actitud como ora el publicano. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta demostración que hacía el publicano a través de esta oración, estamos entendiendo que era una oración contrita y era muy profunda, porque estaba conociendo o estaba reconociendo el verdadero arrepentimiento. Ahora consideremos la oración, que así se titula nuestro tema. Dios, sé propicio a mí, pecador. Con pocas palabras, este hombre expresó todo lo que había en su corazón. Con pocas palabras a Dios expresó, hermanos, todo el sentimiento que había en su interior. Por eso quiero que en esta tarde analicemos algunos elementos, hermanos, de esta oración, que fue tan sencilla, pero sobre todo maravillosa. Porque aquí el Señor, como lo dije al principio, nos está enseñando cómo se debe realmente orar. Primero, hay una evidencia de profunda reverencia. ¿Por qué digo esto? Número uno, porque el publicano sabe a quién le está orando. El publicano sabe que está delante de la presencia de Dios. Aun cuando no lo ve físicamente, sabe que Dios está escuchando porque Dios está ahí. A pesar de no verlo, él sabe que no es en vano. Él sabe que la oración que está especificando
Es directamente alguien que está escuchando y que va a responder. ¿Por qué? Porque viene de lo más profundo de su corazón. Él sabe que le está orando al Dios soberano, al príncipe de paz, al rey de reyes y señor de señores. Número 2, escuche. Y también sabe qué tema está tratando ante el Creador. No ora por orar nada más. No ora por decir palabrerías, alá y se va, a ver qué resulta. No ora con una elocuencia tratando de impresionar a Dios. No ora tampoco para que los demás oigan su oración y digan qué espectacular se expresa este hombre. Es claro en su oración. Sabe el tema el cual está poniendo delante del Creador. Y principalmente, hermanos, el tema importantísimo es su pecado. No está pidiéndole al Señor bendición. No está pidiéndole al Señor que haga esto, haga lo otro. Está pidiendo por su necesidad interna. Este hombre sabe lo que está diciendo. Diferente a muchos evangélicos que nada más oran por orar. Por eso Jesús dijo que no fuéramos como los gentiles, que usan las vanas repeticiones, porque se les acaba el tema a tratar con el Señor. Y cuando se acaba el tema, hermanos, tenemos que volver a repetir la misma oración. Por eso el Señor nos está especificando la manera correcta como tenemos que orar. Por eso, mis amados hermanos, nosotros también tenemos que venir con esa misma seriedad y saber principalmente delante, amén, de quién estamos parados. No estamos parados sobre cualquier persona. Es el Señor, es el Rey de Reyes. Principalmente, mis amados hermanos, porque Él está con los brazos abiertos, listos para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra petición. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y tenemos confianza al acercarnos a Él. ¿Para qué? Para confesarle lo que hay dentro de nuestro corazón. Ese es el gran problema en la iglesia actual. Es lo que no ha podido entender la iglesia actual, que necesita principalmente, hermanos, declarar, manifestar lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Porque a veces, hermanos, se nos olvida que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe si hay realmente pecado en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es confesarle a Él principalmente lo que hay en nosotros. Ese es el propósito. Porque mire lo que dice la Biblia, hermanos, por medio del apóstol Juan. Cuando dice en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, miren lo que dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa si no confesamos nuestro pecado? ¿Qué pasa si seguimos
teniendo ese pecado en nuestra vida, hermano, y no lo confesamos? Proverbios lo dice, que no prosperaremos y seguiremos viviendo en la misma condición delante de Dios. La Biblia es justa, hermanos. Si nosotros nos hemos convertido para el Señor, hermanos, tenemos que ir a Él. Mire lo que dice Jeremías 4:1. Dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. O sea, tenemos que entender, hermanos, principalmente que tenemos que acercarnos a Dios cada día de nuestra vida. Sabemos que cuando fallamos, principalmente nuestro pecado es contra Dios. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, mal, le fallaremos a Dios a través de nuestra acción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de venir a Él. Debemos de acercarnos a Él. Porque Él siempre está disponible. Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos y con una ternura de su corazón. Por eso el Señor nos invita a venir a Él. Mire, una de las invitaciones más preciosas que encontramos en la Biblia es la que está en Isaías capítulo 1, versículo 18. Que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y lo mismo que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿dónde podemos encontrar el verdadero reposo si no es en Dios? Por eso estamos entendiendo, hermanos, principalmente esta enseñanza que nos da nuestro Señor por medio de esta parábola, a través de dos actitudes diferentes de dos hombres que se presentaron delante de Dios. Pero sobre todo, hermanos, los beneficios que podemos lograr encontrar si principalmente, hermanos, descubrimos lo que hay en nuestra vida. Porque si encubrimos nuestro pecado en cualquier acto, hermanos, no vamos a prosperar en ningún área. Así podamos esforzarnos, así podamos, hermanos, derramar todo lo que usted quiera en su vida, todo será inútil. Por eso el texto lo especifica, ¿verdad? De que vengamos a Él y confesemos lo que hay en nuestro corazón. Así que la pregunta es: ¿vendremos nosotros, hermanos, hoy mismo al Señor? ¿O seguiremos retardando esto? Segundo, hay una evidencia de ferviente súplica. Me gusta la oración o la expresión que hace el publicano. La forma como se dirige a Dios. La forma, hermanos, como especifica su oración. Y la hace simple y entendida. No con tanto rollo como Cantinflas, sino la hace de una manera tan sencilla, hermanos, reconociendo principalmente su condición delante de Dios. Y dice: sé propicio a mí, pecador.
Mire, esta oración que hace el publicano, escuche, es una solicitud de misericordia, de compasión. Dice, sé propicio a mí. Dios ve mi situación, ve dentro de mi corazón, porque soy un pecador delante de tu presencia. Al expresar esta oración, hermanos, este publicano se sabe que es un pecador. No se está justificando. Escuche bien lo que estoy diciendo. No se está justificando. Sino que está declarando principalmente su condición ante Dios. Y a través de esta oración que está haciendo este hombre, sabe que no tiene otro recurso más que la gracia infinita de Dios. Porque dije que era conocedor de Dios. Era un hombre religioso. Y sabía que había un vacío en su corazón. Sabía que con nada llenaba lo que había en su interior. Se encontraba un inútil, un enfermo, un desahuciado, un hombre sin esperanza. Y sabiendo que aunque poseía lo que poseyera en la economía, sabía que no era lo suficiente, y ante esta oración reconoce su más grande necesidad. Y viene con una humildad delante del Señor. Si nosotros viniéramos en esta misma condición, hermanos, si nosotros dejáramos muchas cosas que estorban nuestra vida, muchas cosas que nos afectan en nuestra vida, que nos estorban en nuestra vida, y viniésemos con una humildad, con una sencillez delante de Dios, dejáramos lo que nos estorba, dejáramos las preocupaciones, dejáramos el estrés, dejáramos los problemas, dejáramos lo que hay y afecta nuestra vida, y nos presentáramos en esta situación delante de Dios, Dios escucharía con más frecuencia nuestro clamor. Si nosotros nos presentáramos humildemente ante Él, ¿sabe qué, hermanos? Él cumplirá su palabra. Que dice, como dice el versículo 14, su última parte: el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. El fariseo no fue al templo a orar a Dios. Escuche lo que voy a decir. El fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino a anunciar a todo aquel que le pudiera oír cuán bueno era. Mas el publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Ahora lo que voy a decir, ponga atención. El creerse justo por méritos propios es peligroso. ¿Por qué? Porque conduce al orgullo, motiva desprecio a otros e impide aprender más de Dios.
Por eso deberíamos hacer nuestra, hermanos, esta oración que hace el publicano. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted o yo no lo queramos entender, necesitamos la misericordia de Dios todos los días en nuestra vida. Por muy afanados que estemos en esta vida, por muy afanados que estemos en lo material, necesitamos el favor de Dios todos los días en nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, no podemos permitir, si hay orgullo, si hay vanidad, si hay soberbia, si hay incredulidad, si hay duda, hermanos, impida reconocer nuestra necesidad en Dios. No podemos tener la misma mentalidad que el fariseo. No podemos pensar igual que pensaba el fariseo. No podemos vivir una vida igual como la del fariseo. Necesitamos el favor de Dios. Yo le pregunto, y no me dejará mentir, yo creo que tanto usted como yo tenemos necesidades en nuestra vida. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es la necesidad en su vida? Ser lleno de Dios. Busque a Dios. Fortaleza en Dios. Busque a Dios. Sanidad de Dios. Busque a Dios. Salvación para su familia. Busque a Dios. En cualquier área que estemos necesitados, la única respuesta que yo tengo para usted es buscar a Dios. Buscar a Dios en todo tiempo. Mire, el salmista sí sentía esa necesidad en su vida. Y mire con qué palabras expresa su tremenda angustia. Dice el Salmo 42, 1, 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este es un clamor de una necesidad grande y profunda en su ser. Aun cuando decía de madrugada te buscaré, aún, hermanos, tenía un hambre tan grande de estar cerca de la presencia de Dios. Todas las cosas que vivimos y tenemos en nuestra vida tienen que ser acercadas a Dios para encontrar a través de Dios la fortaleza que necesitamos de Él. Por eso Jesús nos hace una de las más preciosas invitaciones. Y usted la encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero que note por lo menos 4 cosas de este pasaje. Primero, es una invitación divina, pues la hace el mismo Dios. Segundo, es una invitación universal, pues es para todos. Tercero, es una invitación especial, amén, pues a los que se saben cargados y trabajados.
Y por último, pero sobre todo, es una invitación a venir a Cristo. Aquí está para un sermón, hermanos. 4 puntos para un sermón. Por eso, hermanos, este pasaje que el Señor nos está especificando, nos está diciendo cómo es la forma como usted y yo tenemos que conducirnos delante de su presencia. No es solamente y agarrarnos de un punto y terminar en otro punto de la oración. El Señor nos está diciendo, hermanos, cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Ojalá que tomemos la mejor decisión, hermanos. Pero sobre todo, vengamos al Señor Jesús. Y nos demos cuenta principalmente, hermanos, que la obediencia y la humildad es la mejor que usted y yo podemos hacer delante de Dios. Este publicano expresó una oración donde encontró, porque la palabra del Señor dice que él descendió a su casa con mucha paz en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque encontró la respuesta a través de su expresión sincera delante de Dios. Él fue y oró por su necesidad que en ese momento tenía en su corazón y en su vida. Él no desvió su oración sobre otros puntos o otras partes. Él se concretó específicamente a lo que él necesitaba en ese momento. Por eso nosotros tenemos que especificar nuestra oración, hermanos. No podemos orar tratando de acomodar una oración perfecta, porque eso no mira a Dios, ni oye a Dios. Por eso dice el salmista que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Al presentarnos tiene que ser con sinceridad, principalmente orando por el propósito que tenemos y la necesidad que tenemos. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dio la oración modelo, que es el Padre Nuestro. El reconocer a Dios, hermanos, como el ser más importante de nuestra vida es lo mejor. Pero cuando usted ora ante Él, usted sabe que Él está escuchando. Pero base a la oración o a la forma de expresarse usted delante de Él, Él sabe lo que usted está diciendo en su corazón. Me fascina, hermanos, ver ejemplos de muchos hombres y mujeres que oraron con mucha fervorosidad. Por ejemplo, la oración que hizo Ana. Por ejemplo, la oración que hizo Ezequías. La oración, hermanos, que hizo Moisés. O sea, estamos viendo ejemplos, hermanos, de personajes que oraron, ¿verdad? Especificando el punto de lo que era la necesidad. Y la respuesta de Dios inmediatamente sucedió. Y son ejemplos a nuestra vida. Por eso tenemos que meditar, hermanos, y comprender que no vamos a orar nomás porque tengamos que orar. Primeramente, reconocer delante de quién estamos. Primero. Segundo, el cómo nos presentamos delante de Él. Y tercero, el tema el cual queremos exponer para una respuesta positiva. Ojalá, hermanos, que
meditemos en este mensaje y analicemos y comprendamos, hermano, que el Señor a través de su palabra nos está especificando la forma correcta como usted y yo tenemos que presentarnos delante de Él. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero hacer una invitación para, si alguien aún no ha aceptado a Cristo en su corazón y quiere en esta tarde recibirlo, quiero invitarle a que haga conmigo esta oración de fe y que le diga: Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, que limpies mi vida, que me llenes de tu misericordia y de tu amor, y que tu sangre que derramaste en la cruz limpie el interior de mi corazón. Hoy yo me entrego a ti, Señor, te doy mi ser y mi corazón. Entra a vivir en mí para siempre. Gracias por morir por mí en la cruz, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.